Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país y a nuestro equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Bueno, esta información que acabamos de recibir un poco nos choca. Uno aspira a ir saliendo poco a poco de toda esta situación. Recordamos que en principio el gobierno dijo que cada una de las fases iba a depender de la anterior. Lo que no esperábamos es que se dieran algunas contradicciones, como hace un momentito estamos hablando aquí, el tema de que ya se ha hablado de reapertura en términos turísticos de aeropuertos y demás. Hay incluso quienes ya están vendiendo sus paquetes y no sabemos cómo se va a dar una cosa que debería ir de la mano con la otra. Si bien también entendemos que es una papa caliente la que tienen las autoridades en las manos, porque desde el Ministerio de Salud se ha hablado de el incremento de los casos, y no creo que al gobierno le convenga desobedecer una recomendación que viene precisamente de la cartera sanitaria y de las personas que él tiene ahí, en las que confía en términos de salud, porque el presidente no es médico. Obviamente, si tiene un personal calificado en salud pública, lo más lógico es que le haga caso a ese personal y a las recomendaciones. Y partiendo de la premisa de que las ocupaciones en los hospitales que están atendiendo el COVID han aumentado, y hablaban recientemente de una ocupación del 70%. Hoy vimos que de 140 y tantos de casos se bajó un poquito a 139, si mal no recuerdo, a 139 en cuidados intensivos. Aquí está la información que dice hospitalizados por COVID. Hay 139, un poquito menos. Hablaba de que anteriormente eran 145 casos graves y que ahora bajaron a 139. Hablan también de la ocupación de UCI, de cuidados intensivos, y de los que necesitan ventilación asistida, que son 58 casos. Es una situación que quizás las autoridades de salud están viendo que por poco se les puede ir de las manos. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos en la fase 2 y ha habido un incremento notorio desde el punto de vista de salud pública, porque nunca antes en las actuales informaciones que se emiten o boletines que se emiten diariamente por el ministro de Salud Pública se había hablado de una ocupación de hasta el 70%, sino que más bien hablábamos del excelente manejo de la crisis, o sea, hablaba desde salud pública de un excelente manejo de la crisis, y de que la ocupación estaba mínima, y de que se garantizaba la hospitalización, la ventilación asistida y demás, porque se cuenta con esos recursos. Pero llegando al 70%, entonces, aun cuando las autoridades hace un momento dicen que podrían expandir las posibilidades, porque sabemos que todos los hospitales no están atendiendo COVID, creo que quizás ahí le ha generado una cierta preocupación. No estamos en crisis, pero podríamos llegar a crisis real, crisis inmanejable más bien, porque una crisis sí la tenemos. Y yo veo que con la apertura de la etapa o fase 2, es lo que han visto las autoridades de salud pública. Si en la fase 2 estamos en el 70% de ocupación, entonces al abrirse todavía más a la fase 3 se podría desbordar. Sin embargo, bueno, tenemos un proceso electoral de frente, y que va a ser el día 5 de julio. Y vamos a ver cómo es que las autoridades van a manejar una cosa y la otra. El tema de las mascarillas, ya hemos visto que en los medios de comunicación ya se está orientando más a la ciudadanía incluso que antes, y se está llevando al uso de la mascarilla prácticamente obligatoria. De hecho, ha habido detenciones en las calles por no tener las mascarillas, pero hay mucha gente que ha relajado esto. Y si bien es cierto que hasta de ciertos sectores médicos, en principio, nos hablaban de que el uso de la mascarilla, que eran muy contaminantes y que debíamos usarla solamente si estábamos contagiados, debieron después de cambiar el discurso, y ahora entienden que sí, que la mascarilla es obligatoria. También han planteado muchas veces
que el gobierno lo que está es metiendo cuco. Y yo siempre he dicho que ojalá y la gente no le preste atención a eso cuando la desgracia le llegue a su casa. Ya estamos hablando de 600 y tantos de víctimas. Las personas que han perdido un familiar saben lo que significa. Las personas que han perdido a su madre, su padre, su tía, su abuelo, un hijo, entonces me imagino que ellos sí sabrán de qué se trata. Mientras tanto, con el tema se sigue jugando a la política y desde un litoral se sigue minimizando, mientras desde el otro quizás se tiene el temor, porque el gobierno ahora mismo lo que tiene es una encrucijada entre la política, entre la economía, y lo sanitario. Y realmente son dos temas sumamente sensibles, porque uno tiene que ver con el hambre y el estómago de la gente, con la vida de la gente, la calidad de vida, pero otro tiene que ver con que ya se perdió la vida y punto. Entonces, entre una cosa y otra, tiene que manejarse, y creo que es lo que están tratando de hacer las autoridades en esta realidad que nos toca vivir hoy a la República Dominicana. Lo que puedo augurar es que lo hagan de la mejor manera posible, porque al margen de la política, aquí lo más importante es la vida de la gente.